vivencias que no las tienes controladas, no las asocias a ti mismo, la medida en que tú las puedes integrar y puedes dialogar con estas partes de ti que están un poco disociadas, pues en esa medida uno va a tender a ser más feliz, un poco más feliz. Pues tampoco todo el tiempo la idea Pero es necesaria la participación del terapeuta, es decir, difícilmente sacamos de nuestro inconsciente esas cosas que no van a aflorar libremente sin la ayuda de ese provocador. Ustedes los dos hacen preguntas bien. Estas preguntas se han hecho también en cursos, en congresos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde la necesidad del terapeuta se tiene para poder resolver un conflicto, para poder solventar un dolor, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente, ¿no? Una pareja puede perfectamente hacer las funciones de un terapeuta, en el sentido de que una pareja que apoye, una pareja que entienda. Lo que pasa es que nuestra vida y nuestra cultura, digamos, nos ha llevado a que, bueno, de que el terapeuta o el psicoterapeuta viene a ocupar la función que en el pasado tenía, por ejemplo, el sacerdote, el consejero, ¿no? El chamán, el médico, médico, chamán, brujo. por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, no necesariamente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago consulta, muchas veces van papás atormentados, por ejemplo, porque su niño tuvo una experiencia de abuso, por ejemplo. Y bueno, no necesariamente una experiencia de abuso sexual, por ejemplo, marca a un individuo, a un ser humano. Va a depender mucho de cómo los padres, sobre todo, tomen. Ahora, si son unos padres que no pueden sobrellevar esa situación porque es demasiado traumática para ellos, entonces allí sí es estrictamente necesario la intervención de un agente externo, que sería el psicoterapeuta, para poder contener todas esas angustias que significan que a un hijo lo hayan abusado, ¿no? Ha habido alguna gente que decía que Freud era un burgués y un europeo y que por lo tanto las prácticas psicoanalíticas pues solo funciona en ese contexto. Es decir, que no puede tener una pretensión de universalizarse, pero con todo el psicoanálisis sí se ha universalizado. ¿Cómo ha sido la recepción del psicoanálisis en Latinoamérica y hasta qué punto tiene un alcance universal? Hay como dos vertientes, ¿no? Por una parte se dice que en Latinoamérica el psicoanálisis no se ha desarrollado, cosa absolutamente falsa. En Argentina tengo entendido que... En Argentina y en la misma Venezuela. Quizá en el Zulia no ha penetrado tanto quizá por nuestra misma idiosincrasia, ¿no? Pero esa visión del psicoanálisis burgués es el psicoanálisis que se practicaba pues en la época de Freud. Hoy en día las teorías psicoanalíticas son sumamente útiles para entender no solamente el sufrimiento, un guayú de Paraguaipoa perfectamente se puede someter a psicoanálisis. Un guayú de Paraguaipoa tiene inconsciente, por lo tanto todo aquel que tenga inconsciente es susceptible de beneficiarse por la teoría psicoanalítica. Ya para terminar, nos queda solo un minuto, nos gustaría saber en la sesión directamente del terapeuta con el paciente, ¿cómo es? Porque tenemos la ilusión o tenemos la imagen del diván, del mueble donde se recostaba la persona y el psicólogo, el terapeuta con una libreta iba fumando. En el caso de veíamos las películas, iba tomando datos. Una sesión de terapia diván, hoy, ¿cómo es? El diván todavía se sigue usando porque el diván tiene su sentido. El diván favorece que la persona se relaje y al relajarse hay una especie de regresión. No regresión a otras vidas, ni mucho, pero sí las defensas bajan. Y al bajar las defensas, aflora mejor los contenidos inconscientes, ¿no? O sea que el diván se sigue utilizando. Sin embargo, la práctica de la cara a cara está mucho más extendida. Me preguntabas cómo se inicia, pues simplemente se empieza a hacer un diálogo. El terapeuta se vale de la palabra y se vale del diálogo para tratar de entender qué motiva, qué preocupa, cuáles son los contenidos más importantes que están en la subjetividad de esa persona, ¿no? Y fundamentalmente las sesiones suelen tener un tiempo fijo, suele estar entre 40 a 60 minutos. Sin embargo, te estoy hablando de la práctica clínica. Existe también el psicoanálisis grupal, el psicoanálisis comunitario, donde lo que interesa es tratar de tener una relación genuina, humana, sincera, con el objeto de estudio, bien sea paciente, grupo, pareja, ¿no? Familia. Muy bien, se nos terminó el tiempo, Gabriel. Ha sido un programa estupendo, muy interesante y también tenemos el compromiso de
poder tener a la profesora Marisu Campo en otra oportunidad para que sigamos profundizando, hablando de otros campos de la terapia. Que estés muy bien, Gabriel. Gracias, Alexander. ¿Te gustó el programa? Me encantó, y más de tener a mi mami aquí a mi lado. Bendición, mami. Que estén ustedes, amigos y amigas, muy bien. Ha sido un diálogo muy interesante el de la tarde de hoy, productivo. Nos deja además muchas perspectivas, muchas ideas abiertas allí para que sigamos investigando, o ¿por qué no decir, caramba, la terapia psicoanalítica me puede servir para aliviar mi dolor, mis angustias? Es una oportunidad que tenemos. Muy buenas tardes desde el control técnico, Hasbi Díaz y el señor Antonio Palmar. Que estén muy bien.